reabsorción y la secreción. ¿Qué pasaría con la sangre? Se quedaría sin agua, porque pasa toda el agua. ¿Estamos? Entonces es fundamental que en los túbulos, tanto proximal, ascendente y distal, se restablezca gran parte de este ultrafiltrado glomerular hacia los capilares peritubulares para retornar al torrente sanguíneo. Eso es fundamental. Y de eso vamos a hablar en la clase de hoy, de los mecanismos generales de reabsorción y secreción tubular. Entonces, fíjense, la filtración de cada una de las sustancias que nosotros encontramos en el ultrafiltrado glomerular va a estar en función de la filtración, es decir, la diferencia de presiones que se produce. Ustedes saben que es un mecanismo netamente pasivo de paso de las sustancias. Sin embargo, este paso de las sustancias va a depender mucho de la concentración plasmática. Por lo tanto, la filtración es igual a la filtración glomerular por la concentración plasmática. ¿Ya? En ese sentido, la glucosa se filtra en gramos por día, fíjense, gramos por día, 180 gramos, se reabsorben los 180 gramos, por lo tanto la cantidad excretada es de 0. Es decir, glucosa no puede haber nada, porque se reabsorbe 100%. Sin embargo, el bicarbonato, el sodio, el cloro, el potasio, principalmente sodio y cloro, se van a reabsorber por encima del 99%. ¿Ya? Es decir, que se reabsorbe menos del 1% en estos tres electrolitos. Fíjense el potasio. El potasio se reabsorbe solo el 87.8%, y ya vamos a ver por qué. La urea, fíjense, la urea se reabsorbe solo el 50%, y la creatinina, ¿no?, de la cantidad filtrada es 1.8, pues no se reabsorbe. Y se elimina la cantidad que está en el plasma, 1.8. Entonces hay un 100% de excreción de la creatinina. Por eso es que la creatinina nos da una idea del filtrado glomerular, porque ¿quién es el único que va a controlar la salida de creatinina? El glomérulo. ¿Se dan cuenta? Si se daña el glomérulo por alguna razón y deja de funcionar la filtración, que puede ser por una baja presión, recuerden que si diferencia presiones, si tenemos una baja presión arterial, el filtrado glomerular se va a ver alterado, por lo tanto la creatinina no va a ser. Entonces, la creatinina es un marcador del filtrado glomerular, porque no se reabsorbe en lo absoluto. Entonces, la cantidad que se filtra y la cantidad que se excreta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. La glucosa se filtra, ya hemos dicho, 180 gramos por día. La reabsorción también es de 180 gramos por día. ¿Y de dónde nos sale estos gramos por día? Pues resulta que la concentración de glucosa es de 1 gramo por litro. ¿Y de dónde viene este gramo por litro? Viene de la concentración que tenemos en el líquido extracelular, glucosa 90 miligramos por decilitro. Si nosotros convertimos 90 miligramos por decilitro, nos va a dar 0.9 gramos por litro. De ahí nos viene este 1. ¿Ya? Por lo tanto, si en el agua que nosotros filtramos todos los días, 4 horas, son 180 litros, fíjense, ¿cuánto es 180 litros? Imagínense la magnitud. ¿No?
un litro es más o menos esto, 100 litros, ¿no? 180 litros. Todo eso de agua está pasando por los riñones. Y asociado a eso está pasando el azúcar. ¿Cuánto reabsorbemos del agua? 99%. Por lo tanto, excretamos 1.8 litros de agua por día. En el caso de del azúcar, reabsorbemos 280 gramos. Por lo tanto, el azúcar en la orina es 0. Este mismo ejercicio lo podemos hacer con cada uno de los electrolitos para conocer, ¿no?, la cantidad que se va a filtrar, la cantidad que se va a reabsorber y por ende la cantidad que se va a eliminar en la orina. Ahora, ¿qué pasa si la reabsorción tubular disminuye? Es decir, se daña todo este sistema que vamos a ver estos días de reabsorción. Por alguna razón falla la reabsorción y solo reabsorbemos el 10%. O disminuimos en un 10% esta reabsorción. Entonces, si tenemos más o menos 178.5 litros al día y lo disminuimos a 160.7, el volumen va a aumentar de 1.5 a 19 litros de orina. Entonces, ¿qué va a suceder con el organismo? Uno, se va a deshidratar. Va a haber lo que se denomina una poliuria, 19 litros. Va a estar solo disminuyendo la reabsorción de agua en 10%. O sea, sí está reabsorbiendo, pero su capacidad ha sido disminuida. Por lo tanto, tenemos 13 veces más de la excreción. Recuerden que son diferentes los términos, ¿no? Secreción es diferente de excreción. Excreción es cuando nosotros externamos ese fluido hacia fuera del medio interno. Y secreción es cuando nosotros, de alguna forma activa o pasiva, ponemos un elemento hacia el líquido, en este caso es el ultrafiltrado. ¿Ya? Entonces, 13 veces más de lo que nosotros podríamos excretar de orina va a ser excretado en caso de que se disminuya solo 10%. Imagínense si la función tubular vaya a ser mucho menor. Esto sucede con muy pocas probabilidades. ¿Por qué? Porque el sistema tubular tiene varios, y vamos a ver en la próxima clase, tiene varios segmentos y cada uno de los segmentos va a tener casi la misma capacidad de reabsorber agua, ¿no?, y reabsorber electrolitos. Entonces es muy poco probable que suceda este caso, ¿no? Normalmente los casos de poliuria o diabetes insípida se van a dar por alteraciones hormonales en la hormona antidiurética. ¿Ya? Normalmente los túbulos tienen un sistema de backup, le digo así, ¿no?, que si un segmento se daña, pues hay otro segmento que va a funcionar. ¿Ya? Entonces siempre va a haber reabsorción de agua. Entonces casi no va a haber una alteración grande en la función tubular. Por lo tanto, ¿no?, los valores medios diarios de las sustancias como el agua, hemos dicho 180, que se reabsorbe el 29%, la excretada es alrededor de 1.5 y 1.8 litros. Eso es lo que se excreta de orina todos los días, ¿no? Evidentemente dividido según la capacidad vesical de cada uno de los sujetos. Sodio, la cantidad filtrada, digamos, es de 630, se reabsorbe el 29.5% y se excreta 3.2 en la orina. La glucosa, 180, hemos dicho que se reabsorbe el 100%, se excreta nada. Y la urea de 54 al 50%, bueno, se reabsorbe alrededor del 40% y 30% se excreta, el 30 gramos en realidad se excreta en la
celulares de transporte de sustancias se clasifican en dos: transporte pasivo y transporte activo. Ustedes eso ya lo han visto en fisiología celular. El transporte pasivo no gasta energía, no hay consumo de ATP y se produce principalmente por un mecanismo de diferencia, sea de presión, diferencia electroquímica o diferencia de concentración de solutos, ¿verdad? Entonces, al mecanismo por el cual nosotros movemos agua de un compartimento al otro en función de la concentración se denomina ósmosis, cuando se mueve el agua. Y el mecanismo que nosotros utilizamos cuando movemos de un compartimento al otro solutos en función de la concentración se denomina difusión. Entonces, el agua se va a reabsorber en su gran mayoría por ósmosis, porque es lo que mueve el agua. Por lo tanto, debemos asegurar que primero se muevan los solutos. Y ahí entra la difusión. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es nuestra célula epitelial de los túbulos renales. Tienen un borde basal, un borde apical, ¿no?, que es el cepillo, y unos paracelulares, ¿no?, o parabasales, este borde que está entre célula y célula. Acuérdense que tienen unas uniones a nivel principalmente apical y dejan como un espacio, ¿no?, en la parte más basal, por decirlo así, de las caras laterales. Resulta que nosotros, para reabsorber, tenemos una vía, que es la vía paracelular, donde nosotros vamos a reabsorber o va a ingresar especialmente agua, sólidos por esta vía, es decir, no ingresan a la célula, sino que entre célula y célula va a haber espacio de solución. Esa es la vía paracelular. Y luego tenemos la vía transcelular, donde va a haber un ingreso, o sea, del agua o del soluto hacia adentro de la célula, es la célula epitelial renal, y va a pasar luego al torrente. Entonces va a haber dos vasos aquí, un vaso hacia la célula y un vaso hacia. Esta es la luz del tubo. Ahora, el agua hemos dicho que se va a reabsorber principalmente por ósmosis, pero para que se produzca la ósmosis, ¿qué es lo que tiene que haber dentro de la célula? Mayor cantidad de solutos, ¿no? Para eso tenemos que movilizar a los solutos. La movilización de los solutos se puede dar por difusión pasiva. Nuevamente, si tenemos menos concentración de sólidos, van a pasar de forma pasiva, ¿no? Pero también se van a movilizar de forma activa, ¿ya?, para garantizar la reabsorción de agua. ¿Cuál es el elemento del plasma más osmótico que ustedes conocen? Aluminado.